El tema que vamos a compartir en esta ocasión titula Definiendo las herramientas del predicador y es correspondiente a la lección 1 del seminario Herramientas para predicar. Y vamos a iniciar con segunda de Timoteo 2:15 para mirar un poquito algunas pautas que debe seguir un predicador. Dice el texto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Definitivamente necesitamos, y creo que hoy muchísimo más, que en muchos casos los pastores, ministros, predicadores, en su gran mayoría y por lo menos en lo que es Latinoamérica, hemos sido formados con la sangre de otros, ¿no? Se nos ha ido enviando al ministerio muchas veces sin una predicación apropiada y pues eso ha hecho que se levanten inclusive falsos movimientos, sectas o que las iglesias funcionen mal precisamente porque pues no hay herramientas correspondientes y una de ellas pues tiene que ver con la predicación, que es tal vez una de las partes más importantes en la iglesia, ¿no? Todo el mundo espera el culto del domingo o reunión de entre semana y espera que obviamente haya una buena enseñanza. Y a veces las enseñanzas quedan cortas, muchos pastores terminan repitiendo las mismas 3, 4 tipos de predicaciones, problemas de familia, problemas de salud, problemas económicos y se redondea en unos pocos temas y parece que la Biblia no hablara nada más. Por eso, pues es importante pensar en que el predicador debe tener un conocimiento un poco más profundo del arte de la predicación. Uso el término arte porque pues predicar es un arte en el sentido de que igual que cocinar no es solamente echar arroz y papas entre agua y ponerlos en un fogón con sal, sino que se requiere cierto sazón, cierto sabor, se requiere ciertos procesos y que si uno sigue esos procesos la comida queda mucho más deliciosa, mucho más atractiva y es lo mismo con la predicación. El arte de predicar requiere pues que haya ese sabor, esa delicia en lo que uno hace. Pensemos en el texto un momento que acabamos de leer, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Subraya esa última palabra, usar bien la palabra de verdad. Importantísimo porque nos está diciendo que como predicadores podemos usar la palabra, pero debemos usarla bien a la hora de enseñar. Debemos hacer un buen uso de ella. Quiere decir que la Biblia tiene en sí mismo la capacidad de ser utilizada, pero debe ser utilizada de forma correcta. Algunas palabras que se encuentran en este texto y quiero que vayamos yendo profundizando en esto. ¿Por qué? Porque para la persona que presta atención a este tema se va a dar cuenta que hay muchas palabras que de pronto nunca ha visto o no ha leído y hoy vamos a tratar de ir definiéndolas. Así que hoy voy a hacer muchas definiciones de muchas palabras de forma concreta, no le voy a hacer definiciones profundas, sino cortas definiciones simplemente para que vayamos entendiendo conceptos. Hoy solamente vamos a definir las herramientas del predicador, por eso pues voy a hacerlo de esta manera. Diligencia procurada. Diligencia se refiere a objetividad, ya todos sabemos qué eso significa, ¿no? Cuando uno habla de las diligencias en la época, por ejemplo, de los vaqueros, no se refiere a velocidad, porque todo el mundo piensa que las diligencias siempre iban rápido, no. El objetivo de la diligencia era llegar al lugar donde tenía que llegar, con la mercancía que debía llegar, ¿no? En el caso de las diligencias en los vaqueros, pues llevaban el oro de un banco a otro, así que su objetivo era llegar al banco final. Y es lo mismo, nosotros como predicadores necesitamos ese tipo de diligencia procurada. Diligencia, objetividad. El predicador debe tener un objetivo con su enseñanza, con su predicación. ¿Por qué hablo de procurada? Porque pues Pablo nos dice aquí, procura con diligencia. El término procurar significa dedicación, acercamiento. El predicador debe hacer un acercamiento a la palabra de Dios, debe tener dedicación a la palabra de Dios, a las escrituras, pero un acercamiento con un objetivo claro. Cuando yo voy a predicar, debo tener un objetivo hacia el cual predicar. Por eso a la mayoría de predicadores siempre se les enseña primero a buscar un objetivo en su enseñanza. Saber para quién trabajo.
Dice presentarte ante Dios. Nuestra predicación. La mayoría pensamos que predicar es presentarse ante los hombres. No. Usted y yo trabajamos para Dios como predicadores. Como predicadores, nuestro trabajo principal es que Dios aplauda nuestro mensaje. No que el hombre aplauda nuestro mensaje. Si tenemos eso claro y sabemos para quién estamos trabajando, no vamos a negociar los principios de Dios. Uno, dos, lo vamos a hacer con excelencia sabiendo que nuestra exposición bíblica siempre va a ser delante de Dios y que Dios va a estar mirando la intención con que la damos, la forma en que la damos y conoce de hecho de antemano la forma y la diligencia y el esfuerzo que pusimos en alistar ese alimento para su pueblo. El Señor nos invita, pastores, a apacentar la grey de Dios. Ahora, si hablamos de que la grey son personas, ¿qué tipo de alimento le vamos a dar a las personas? No es solamente cocinar por cocinar un alimento, ¿cierto? Sino el tipo de alimento y cómo lo preparamos, con cuánto amor, con cuánto cariño lo preparamos. De eso se trata el predicar, también de saber que vamos a procurar una palabra para el pueblo de Dios, para la iglesia que es de Dios, para la esposa de Cristo, y que eso requiere que seamos excelentes en lo que hacemos. Pero, ¿qué nos va a llevar a ser excelentes? Recordar y reconocer siempre que lo hacemos para Dios. Como predicadores debemos estar dispuestos a ser calificados, porque dice el texto, presentarte a Dios aprobado. No solo nos debe aprobar Dios, la gente nos va a aprobar o a desaprobar. Aprobar significa que van ellos a decir, venga, que esto que usted nos ha dado lo hemos probado y nos hemos dado cuenta que o le faltó o le sobró o estuvo perfecto. De ese punto, pues podemos pensar que como predicadores siempre vamos a estar expuestos a la crítica de nuestro mensaje. Si usted como predicador no está dispuesto o a ser desaprobado o a ser criticado, va a tener problemas porque si usted está dando su predicación y la gente de pronto no hace buena cara, usted se va a chocar y va de pronto a reforzar su mensaje de otra forma para tratar de ganar la aprobación. No, nuestro trabajo no es la aprobación o desaprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Si usted está seguro de que lo que está dando, que lo que está enseñando es lo que Dios quiere, perfecto. Un buen predicador, una de las pautas importantes, sigue la arquitectura. Un obrero en la escritura se refiere a alguien que sigue instrucciones y se refiere a la persona que está leyendo un plano y siguiendo al pie de la letra lo que el plano le está diciendo. El buen predicador debe aprender a seguir instrucciones. En ese caso, nosotros hablamos de seguir el orden que la Biblia nos presenta, guía del Espíritu Santo, y estamos hablando también de seguir la guía de nuestros pastores, o si nos invitaron, por ejemplo, a predicar y nos pusieron un tema en particular, pues seguir las instrucciones de la invitación que nos dieron. Eso es muy, muy importante, porque me invitan a predicar de una cosa y yo llego allá a decir, no, la verdad es que mi Dios me dio otra cosa y eso es una falta de respeto también con el lugar o los pastores o falta de honra hacia el lugar y los pastores que nos invitan, por ejemplo, a predicar. Así que el predicador debe ser alguien que muestre obediencia, sujeción, respeto también. Adopta las herramientas. Un buen predicador debe aprender a usar las herramientas. Usa bien. Ese término usar significa manejar las herramientas. Es hacerse diestro en las herramientas. Y eso nos hace pensar que la Biblia no es la única herramienta. Hay herramientas para usar la Biblia. Hay herramientas que nos han sido dadas. Vamos a estar mirando algunas de ellas que nos van a servir para su lectura correcta, para su interpretación correcta. Por eso el Señor dice que un buen doctor o un buen escriba es alguien que toma de su tesoro cosas nuevas, cosas viejas y las comparte, las sabe dar. Nosotros debemos aprender a usar las herramientas en su momento, de su forma correcta, y eso nos va a permitir tener también una buena enseñanza, una buena predicación. Como predicadores que queremos ser, pues debemos aprender a usarlas. Y finalmente mantiene las prioridades. Dice que usa bien la palabra de verdad. Nuestra prioridad en la predicación siempre va a ser la verdad de Dios, la exposición de la verdad de Dios. No estamos llamados como predicadores a pararnos
a hablar de nosotros mismos, de nuestros viajes, de nuestros éxitos personales. Nuestro trabajo como predicador es la exposición de tus palabras alumbra. Debemos estar dispuestos a exponer las escrituras, a dejar que Dios hable por sí mismo a través de su palabra. Aprender a utilizar estas herramientas nos va a servir muchísimo. Existen 4 herramientas para el predicador. Es decir, las 4 cosas que necesita un predicador para hacer una buena preparación y una buena presentación. 4 herramientas: la ética, la exegética, la hermenéutica y la homilética. 4 temas que se utilizan mucho pues, en los cursos de teología en las universidades cristianas, pero que mucha gente desconoce y muchos creyentes desconocen. Son términos que a veces la gente no conoce, así que en su definición nos va a dar una base mucho más clara para entender. Cuando hablo de la ética, hablo de cuidar la espiritualidad del mensaje durante su proceso de elaboración. Porque recordemos que la escritura dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordamos a Cristo diciendo, porque las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando hablamos de la ética estamos hablando de cuidar, tener tiempos de oración antes, durante y después de nuestra predicación. Oramos pidiendo a Dios una palabra para predicar. Oramos mientras elaboramos nuestro mensaje. Oramos cuando terminamos nuestro mensaje, cuando lo compartimos. Oramos para orar con las personas respecto al mensaje. Oramos por las personas antes de ir a predicarles. Cuando hablamos de la ética estamos hablando de la espiritualidad. Ahora, la espiritualidad también requiere pues esos tiempos de entrega a la palabra de Dios, a nuestra vida devocional, a tener una buena espiritualidad personal, y no solamente a preparar temas para darle a otros. Quien tiene una buena ética primero aplica y luego predica. Eso es algo clave aquí. La exegética señala la forma más adecuada de acercarse a un texto. Simplemente nos va a dar las herramientas para acercarnos a un texto para entenderlo. Interpretar no solo la escritura, sino la intención del que escribió o la intención de Dios con lo que se dijo allí. La hermenéutica nos da pautas para la elaboración de un bosquejo. Cuando hablamos de la hermenéutica simplemente estamos hablando de cómo poner en orden una enseñanza, cómo darle a una enseñanza un título que permita que se grabe mucho más fácil en la mente de sus oyentes, ponerle una buena introducción, hacer una buena venta del mensaje, quiere decir atraer a las personas porque es necesario que escuchen esto que van a escuchar. Estamos hablando de cómo se pone en orden un tema, porque hay predicadores que arrancan enseñando una cosa, por el camino se quedaron en un versículo, se desviaron hacia otro tema y terminaron y no se sabe en qué terminaron realmente. Hablaron de todo y no hablaron de nada y a las personas no les quedó sino una que otra cosa, pero no les quedó un orden en lo que se escuchó. La homilética pues envuelve las formas de predicar. La forma en que el predicador se para en público, utiliza su voz, utiliza movimientos de sus manos, de su cuerpo, de su cabeza, aprender a mirar a todo el público. Es importante en ese punto que el predicador también aprenda a manejar su voz, a cuidar de su voz, el tono de su voz, los silencios, la métrica, la velocidad y su presentación personal. Todo eso es parte de este tema de la homilética. Dentro de esas 4 herramientas, entonces, vamos a irlas definiendo un poquito y poner simplemente unos ejemplos a la luz de la Biblia para entender de qué trata. ¿Listo? Vamos a mirar de nuevo, entonces, la ética. La ética, ya sabemos, es la espiritualidad en torno a mi predicación. Se relaciona básicamente con la autoridad moral del predicador. Mateo 7:28 dice que cuando Jesús terminó de predicar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Observe ahí que lo que llamó la atención en la enseñanza de Jesús fue su autoridad. Se admiraban de su doctrina, pero no solo de su doctrina, sino que la daba con tal autoridad que eso era lo que impactaba sus vidas. Por eso es importante que el predicador cuide su ética,
¿Por qué? Contrario a esto, los escribas hablaban de humildad, pero eran orgullosos, predicaban la sencillez, pero eran ostentosos, invitaban a la hermandad, pero hacían acepción de personas. Mientras que la credibilidad del mensaje de Cristo dependió de vivir totalmente agradando a su Padre. El predicador que tiene una buena ética agrada a Dios primero. Desde este punto, la ética responde a la siguiente pregunta: ¿qué autoridad tengo realmente para enseñar lo que enseño? Una cosa es dar la información y otra cosa es tener la autoridad moral para dar esa información. De eso trata la ética, de la autoridad espiritual que yo pueda tener respecto al tema que voy a compartir. La exegética. Ya entendimos que exegética tiene que ver con entender los textos bíblicos. Veamos el ejemplo del escriba Esdras. En Esdras 7, 10 al 12 dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Y en Nehemías 8:13 nos dice algo más sobre Esdras. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Aquí encontramos algunos apartes de lo que sería la exegética en algunas palabras. Nos dice, por ejemplo, preparar el corazón. Alguien que va a querer entender las escrituras debe primero preparar su corazón. No vamos a leer la Biblia sin un corazón dispuesto. Una buena exégesis requiere un corazón dispuesto, requiere un espacio adecuado, requiere deseo, requiere dedicación, requiere oración. No es solamente que yo voy a ir a leer la Biblia como si fuera cualquier otro libro, porque la Biblia es la palabra de Dios para nosotros los creyentes. Luego nos dice que Esdras inquiría. El término inquirir tiene 4 definiciones. Una, aprender cuidadosamente. Significa tener una actitud enseñable, no manipulable. Ese aprender cuidadosamente es que está dispuesto a poner atención a los puntos, las comas, a poner atención a las mayúsculas, a las minúsculas. Aprender cuidadosamente, sabiendo que lo que está aprendiendo es algo vital. Porque un predicador tiene bajo su responsabilidad la vida eterna de otros. Inquirir es avanzar con meticulosidad. Significa un agudo sentido de la observación, de las palabras, de las frases, de las transiciones, porque a veces perdemos ese y también, pero por tanto dijo, y esas cosas que están ahí a veces y las leemos de corrido, nos están diciendo que cambió de tema, que está llevando el tema a otro punto diferente. Todo eso hace parte de hacer una buena exégesis, inquirir, avanzar con meticulosidad. También significa buscar afuera. Se refiere a hacerse de herramientas externas. Quiere decir que un buen predicador que quiere hacer una buena exégesis de un texto necesita tener herramientas externas, un buen diccionario, una buena concordancia. Hoy tenemos ese tipo de herramientas. Un comentario bíblico nos va a servir muchísimo a la hora de estudiar las escrituras para poder entenderlas. Inquirir también significa preguntar. Preguntar simplemente es plantear preguntas lógicas. Es lo que llamamos método inductivo. El término inductivo significa partir desde adentro. Quiere decir que la Biblia es su principal fuente de interpretación. Usamos otras herramientas, pero la Biblia se debe interpretar a sí misma. ¿Pero qué necesitamos para que se interprete a sí misma? Hacer preguntas lógicas, porque a veces hacemos preguntas ilógicas. Preguntamos cosas que el texto no nos va a contestar. Por eso muchas veces se falla en la predicación, en la forma en que se interpretan las escrituras. Nos dice de Esdras que él preparó su corazón también para cumplir, no solo para enseñar. Un buen exegeta no está pensando solamente en voy a aprender para enseñar. El buen exegeta está pensando voy a aprender para aplicar, para cumplir, para obedecer lo que Dios me está
enseñando, porque recordemos que cada palabra de Dios que viene a nuestra vida es una responsabilidad sobre nosotros. No vamos a llegar delante de Dios a alegar ignorancia cuando Dios nos ha expuesto sus palabras. Nos dice Esdras, versado. En su raíz, según la semántica y en su significancia, es alguien que sigue una lectura verso a verso. Eso eran los escribas, copistas. Acostumbraban en la cultura a ir copiando los textos de la escritura, pero a medida que lo copiaban, si ellos fallaban en un punto, dice la historia, rompían el papiro, lo quemaban, rompían el lápiz con que habían dañado, digamos, lo que estaban copiando y volvían a comenzar. Pedían perdón a Dios y volvían a comenzar. Así que ellos de tanto repita y repita, se volvían pues personas con una capacidad, una profesionalidad respecto al texto bíblico. Eso es versado. Entonces, alguien que quiere hacer una buena exégesis requiere leer muchas veces, varias veces un texto. Una buena exégesis requiere una lectura del texto varias veces. A eso se refiere con versado, pero versado también es que sigue el verso a verso, el palabra a palabra, que no está saltando aquí o allá, porque muchas veces una exégesis bíblica hecha con textos aislados de otras partes de la Biblia y que se reúnen en un punto, muchas veces están contradiciendo una cosa con otra. Por eso es importante que un buen estudioso de la Biblia, un buen predicador, conozca la Biblia en orden, que la haya leído en orden, para que pueda tener un panorama general de toda la escritura. De ahí que versado signifique alguien profesionalizado en los detalles y en hablar de ellos, en compartir de ellos. Esdras también era un erudito. La erudición es la cualidad de ser culto. Se refiere a instruido, investigador, leído en la Biblia. Alguien que hace una buena exégesis también debe conocer la cultura. Debe conocer la cultura hebrea, la cultura griega, de las diferentes partes que la Biblia menciona, cómo era la cultura en Egipto en épocas de Moisés. Todo eso va a ayudar a una buena exégesis bíblica. Y nos dice también que Esdras era entendido. El término entendido subraya algo, el texto muy importante. Las palabras de Dios, no dice la palabra de Dios, dicen las palabras, usa el plural y ese plural indica un proceso de tiempo o algo de poco a poco. Quiere decir que uno no va a llegar a decir que ya me lo sé todo, no, porque uno sigue encontrando palabras, uno lee y lee y lee la Biblia tantas veces, entonces ese entendido significa que tiene una actitud enseñable, que está dispuesto a seguir aprendiendo, a corregir de pronto lo que no entendió hace 20 años y hace 10 años lo entendió de una manera y hoy lo está entendiendo mucho mejor. Está dispuesto a aprender, a crecer con el texto bíblico también y hacer las adaptaciones que correspondan. La exégesis responde a la pregunta, ¿qué es lo que Dios ha querido decir siempre? Es lo que nos proponemos con este estudio, que aprendamos a mirar qué es lo que Dios está diciendo en el texto. No es lo que yo pienso del texto, no es lo que los teólogos me han dicho del texto, no es lo que mi pastor me dijo del texto, no, sino que qué es lo que Dios está diciendo ahí. Ese es el objetivo de la exégesis. Miremos la hermenéutica. Recordemos que hermenéutica es la realización del bosquejo. El mejor ejemplo lo encuentro yo con el evangelista Lucas en su tratado a Teófilo. De hecho, el término tratado es el término más parecido a bosquejo. Básicamente, Lucas nos entregó, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos de los Apóstoles, dos bosquejos perfectos de un tema. Lo hizo en un orden. Vamos a leerlo. Muy interesante. Lucas 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Observen aquí las palabras. El objetivo de una buena hermenéutica es poner en orden una
información, en un bosquejo, en el papel. No concibo un predicador que se para en un púlpito sin un bosquejo. Tal vez existen algunos muy buenos, los he escuchado de primera mano, pero cuando alguien se justifica diciendo es que no se necesita, es que lo que el Espíritu Santo me revele, no. Un buen bosquejo me dice que estudié. Un buen bosquejo le dice a la gente que yo investigué y preparé lo que voy a enseñarles. Un buen bosquejo es una forma de respeto por la gente y por Dios. De hecho, encontramos algo interesante con respecto al bosquejo del ser humano. Dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Allá en el Salmo 139 nos dice que Dios no nos improvisó. Nos dice que Dios, antes de hacer al ser humano, escribió un libro y luego se sujetó al libro e hizo todo lo que había escrito en ese libro. ¿Por qué nosotros como predicadores creemos que podemos pararnos sin un bosquejo a predicar, a enseñar? Si Dios no improvisó, ¿por qué nosotros sí queremos improvisar? Aquí nos dice que Lucas dice poner por orden una información, seguir un orden histórico. Dice que él investigó acerca de esas cosas y un orden cronológico. Qué interesante. En nuestro bosquejo necesitamos ese orden para que la gente tenga pautas correctas de lo que se les está enseñando. Lucas incluyó también un sello personal, porque dice, me pareció también a mí. No dice que el Espíritu Santo le reveló, tienes que escribir el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. No, no fue una revelación, no fue que metió 40 días de ayuno para buscar un versículo de la Biblia para predicarlo. No, dice, me pareció también a mí. Tremendas palabras. Quiere decir que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas el parecer de Lucas. Tenemos en Hechos de los Apóstoles el parecer de Lucas. Me pareció también, pero ¿por qué? Porque había una necesidad. Había un hombre llamado Teófilo que no conocía bien la verdad de las cosas. ¿Por qué no las conocía bien? Porque se las habían enseñado tal vez en desorden y entonces el objetivo de Lucas fue enseñarlas en orden. ¿Cuál es el objetivo de una buena hermenéutica? Ponerle un orden a mi enseñanza, darle un orden de tal manera que las personas puedan tomar la información de mejor manera y adaptarla también a su vida, a su vivencia personal. Y vemos que Lucas obviamente también documentó bien su tema porque dice, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, les dio un orden. Qué bueno todo esto, documentar un tema. Que mi predicación no sea como un ladrillo, algo seco, un pedazo de pan seco. No, 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 que nuestra predicación sea algo delicioso, que sea algo bien combinado, como un buen alimento bien preparado. Eso se requiere. A veces creo que los predicadores, en muchos casos, cuando son malos predicadores, sirven su alimento frente a la gente, como vemos en aquellas películas de gente presa que pasan el plato y el cocinero echa esa plasta de comida toda revuelta una encima de otra y eso es lo que comen los presos. A nadie le apetecería realmente un tipo de comida así. Qué bueno cuando una comida viene bien servida, bien organizada, el arroz aparte, las papas aparte, el principio aparte, la carne aparte. Todo eso entra de una mejor manera también porque nosotros no comemos solo con la boca, comemos con todos nuestros sentidos, nuestro olfato, el olor de la comida, la forma en que ella se ve, la forma en que sentimos las texturas también de los alimentos. Todo eso hace parte del buen arte de la alimentación, mucho más pensar en el arte de la predicación. Que nuestra predicación se vuelva algo delicioso, algo digerible, que la gente quiera consumir, que cada domingo la gente diga yo quiero ir a escuchar a este predicador porque lo que me va a enseñar me va a servir, me es útil, me ha bendecido, me ha ayudado, es delicioso, me queda claro. Aquí hay algo interesante con respecto a Lucas y termino este punto de hermenéutica. Hacer entender lo que otros no han logrado hacer entender. Hay información y mucha gente da la misma información, pero no sé si a usted le pasa. En el colegio teníamos profesores que nos daban matemáticas y les entendíamos las matemáticas, pero habían otros que eran muy buenos matemáticos, pero no les entendíamos nada. Porque
En que ellos tengan la información acerca de la matemática, que la sepan transmitir, son dos cosas diferentes. Una buena hermenéutica nos enseña cómo transmitir de mejor manera lo que de pronto otros no han logrado enseñarlo. La hermenéutica responde a: ¿entenderán las personas mi predicación? Yo sé que las personas han entendido mi predicación cuando casi que han podido copiar mi predicación y mi bosquejo en su cuaderno, en sus apuntes. Es importante que las personas no solo escuchen una predicación, sino que la entiendan. Porque si no la entienden, ¿cómo la van a aprender? La gente necesita primero entender antes de aprender. Yo no puedo tomar una verdad de Dios y apropiarla si no la entiendo. El objetivo de un buen maestro es hacer entender las palabras de Dios. Eso es lo que hacía, por ejemplo, un Esdras también, hacer entender la palabra de Dios. Vamos finalmente al tema de la homilética. Vamos a ir desarrollando estos temas mucho más profundo. Hoy simplemente estoy tratando de poner definiciones y dando un ejemplo bíblico de la necesidad de este tema. Recordemos que homilética es la presentación de mi predicación, la forma en que yo presento mi predicación. Y hay 4 palabras vinculadas al maestro Apolos en Hechos de los Apóstoles. No voy a leer todo el texto, solamente voy a citar las 4 palabras, pero les voy a dar el texto. Hechos 18, 24 al 28. Era elocuente, era fervoroso, tenía denuedo y tenía vehemencia. 4 palabras. La elocuencia se asocia con la capacidad de persuasión, de ser capcioso, de ser ingenioso. Quiere decir que un buen predicador, cuando se presenta frente a un público, es persuasivo, es ingenioso, sabe cómo captar la atención de las personas. Creo que lo aprendí yo trabajando como payaso. Yo tenía un muy mal humor. Trabajando de payaso, tuve que aprender a expresarme, a hacer buenos chistes, a tener un buen humor y a captar la atención. De hecho, trabajé haciendo publicidad como payaso. Nunca hice espectáculos, nada por el estilo, solamente como publicidad. Y eso requirió de mí tener que inventarme palabras, expresar cosas de otras formas que con la cara sin pintar no lo diría, no lo haría, pero pintado tal vez me sentí más libre de expresarme. Eso hace a un predicador. Un predicador tiene que ser capaz de expresar cosas de forma ingeniosa. Eso es importante. No me refiero a hacer un show, porque tristemente hoy los predicadores se han vuelto faltos de seriedad. La Biblia dice que predique con seriedad. Se requiere la seriedad, pero eso no significa que no se use el buen humor, pero se debe hacer de una forma adecuada. Como cuando hablamos del concepto de coquetería con la esposa, hay esa coquetería que aún estando en una reunión, por ejemplo, con muchas personas, mi esposa al otro lado de la sala, con una frase, con una mirada, con un guiño, le estoy diciendo cuánto la amo, cuánto la extraño, cuánto me importa, o bueno, vámonos de aquí, ya acabamos en la reunión. Ese tipo de cosas requieren expresiones propias y el predicador necesita encontrar esa elocuencia, esa capacidad de ser capcioso, de ser persuasivo. Cuando hablo de capcioso, también tengo que hablar de que el predicador, mientras da su enseñanza, tiene que mirar si la gente está recibiendo o está aislada o se fue con su mente a pensar en la olla express que dejó en la cocina y traerlo de nuevo acá. Tengo que aprender a hacerlo. De hecho, encontramos en la escritura algo muy interesante con respecto al maestro de maestros. Dice, y todos tenían su mirada puesta sobre él, sobre Jesús. Se le entregó el rollo de la ley y todos estaban atentos. Eso es algo que tiene que tener un buen predicador respecto a este aspecto de la homilética, de tener la capacidad de captar la atención del público de formas variadas, sin tener que hacer un show. No necesita impostar la voz, no necesita disfrazarse de payaso para pararse en un público. Simplemente aprender a utilizar los tonos de voz, los momentos, las miradas, la observación, el movimiento. Un elocuente es alguien que es directo con sus palabras, que va al grano, que no le da vueltas a las cosas, que va a lo que va. Porque hay predicadores que por captar la atención repiten y repiten y repiten y repiten y no es el objetivo. Es simplemente aprender a usar las palabras
en su momento y en su forma adecuada. Encontré algo interesante respecto a la elocuencia, con un gran depósito de palabras. Un buen predicador debe conocer palabras. Por eso, una de las tareas en este tema para nuestros estudiantes es hacer un buen glosario de todas las palabras que vayan encontrando, curiosas, raras, que no hayan leído, que no hayan visto, de hacer unas buenas definiciones, tenerlas claras. ¿Para qué? Para que cuando usted esté expresándose, tenga palabras con las cuales ampliar un tema. Vemos también la palabra fervoroso. Se traduce como estirar afuera. Se usa el término extender. Un buen predicador sabe extender un tema. Yo puedo tener un solo versículo, pero puedo durar con ese versículo 35, 40 minutos de forma perfecta, dándole una enseñanza, extendiendo el tema, ayudando a que el tema salga de ese ámbito seguro de la Biblia al ámbito del corazón, al ámbito de la aplicabilidad en la vida de las personas. Se refiere a tomar un concepto y ampliarlo. Un buen predicador tiene que aprender a ampliar conceptos. Fervoroso indica intensidad y se refiere a la fuerza y reiteración de un mensaje. Quiere decir que sé dónde ponerle intensidad a un tema. Si estoy hablando acerca del perdón, la intensidad de todo mi tema durante los 30, 40 minutos que enseñe debe estar sobre la palabra perdón. Esa es la intensidad. Hablo de la intensidad también en el tono de voz. Vamos a hablar del perdón. Piensa en el concepto del perdón, haciendo un énfasis en lo que es el objetivo del tema que he preparado anteriormente. Fervoroso también se define como que hierve lentamente y se refiere al hervir de un alimento en el fogón. Pensamos nosotros que a todos se nos ha regado la leche alguna vez. Usted pone la leche en el fogón, la estaba cuidando. Hay algo, como está hirviendo lentamente, la leche capta su atención, porque usted dice, en cualquier momento se me riega y para que no se me riegue tengo que estar pendiente. No quiero perderme nada del proceso. Una persona fervorosa, una persona que sabe predicar, que sabe pararse en un público, capta tanto la atención que la gente no quiere perderse una frase de su predicación. Yo creo que uno de los predicadores más admirables de nuestra época, ya fallecido, el pastor Adrian Rogers, uno escucha sus mensajes y uno quiere escucharlos 2 y 3 veces porque casi que uno quiere copiar cada frase que dijo, cada gesto que hizo, porque captó la atención de forma perfecta y cada frase tiene un sentido, una razón de ser y casi que de cada frase uno podría sacar una predicación. Bueno, eso es un predicador fervoroso. Hablando de que hierve lentamente, también se utiliza para referirse a que llama la atención mediante movimientos leves. El buen predicador tiene que aprender a moverse en público, tiene que aprender a expresarse, a mover su mirada, sus manos, su cuerpo, a mover sus palabras al lugar donde corresponde cada uno. De nuevo, significa que habla de todo y se utiliza para varias cosas. Hablar con libertad, hablar con claridad, que vocaliza bien, tiene una buena tonalidad, claridad, etc. Hablar confiadamente, que tiene confianza porque conoce el tema. Hablar abiertamente, que se comunica en un tono sincero, confiable. Eso es muy importante porque tristemente hoy muchos predicadores parece que se transformaran en otro tipo de personas cuando se paran en un público. Abajo del púlpito son los amigos, pero apenas se suben al púlpito como que son unos personajes que están haciendo una buena actuación y entonces como que están presentando a otro tipo de persona diferente a la que uno conoce. Un buen predicador que tiene de nuevo habla abiertamente, se comunica en un tono sincero y confiable. Está mostrando que realmente lo que les está enseñando es porque lo necesita, porque realmente quiere darlo, porque lo está enseñando con el corazón. De nuevo también que habla valerosamente. Valerosamente sin temor a ofender, porque entiende la importancia o la urgencia de su mensaje. Hablar valerosamente, porque tristemente hay predicadores que se detienen de decir verdades profundas de la palabra de Dios por no ofender al mejor diezmador de la iglesia porque se me va y entonces ¿con qué mantengo la iglesia? Tristemente existen ese tipo de personajes. Que Dios nos ayude a hablar con
valentía la palabra del Señor. No estamos negociando los principios de Dios. El hecho de que hagamos una buena presentación también implica que nuestra presentación, la verdad, tiene la prioridad en la enseñanza. Y la última palabra es vehemencia. Vehemencia se traduce como vigorosamente, pero en su etimología se traduce de la siguiente manera. Eu, bien, teino, extender. Quiere decir, extender bien, y la imagen de donde surge esta palabra es la de extender tiendas de cuero. Recordemos a Pablo, que era alguien que se dedicaba también a eso, a extender tiendas de cuero. Señala el acto de seguir un hilo perfecto, edificar o construir. Es la habilidad del hacedor de tiendas. Era seguir líneas, hacer movimientos apropiados. En la predicación significa ceñirse al bosquejo, al tema que tengo ahí en la cabeza, hacer giros o movimientos convenientes. Es lo que el que hacía tiendas procuraba no tener que hacer muchos cortes, muchos pegues, para que la tienda quedara más reforzada, que fuera un solo hilo. La construcción era un solo hilo. Quien se para en público debe llevar un solo hilo en su tema. Comenzó con el tema acerca del amor de Dios y llevó el tema del amor de Dios paso a paso, en un solo hilo, sin salirse por las ramas, sin salirse como cuando uno le pregunta a la esposa, bueno, ¿y en qué terminó la novela? Y ella empieza a hablar de la novela y luego por el camino dice, ay, pero mira que no hemos pagado el recibo del servicio tal. Y entonces cambia el tema y luego dice, ay, pero mira, las propagandas de la novela fueron estas. Y luego continúa con la novela. Se fue por las ramas. No, un buen predicador debe llevar su tema sin perder el hilo. Se usa también vigorosamente, es porque está dándole fuerza a su tema, pero le está dando fuerza a través de llevar un hilo correcto. Mire que no se trata de predicar gritando, eso no es fuerza. No se trata de hacer bulla y decir, digan amén todos, eso no es fuerza. La verdadera fuerza la da un tema bien hilado. Por eso se utiliza también esta palabra vehemencia, y se utilizaba en el arte de la artística, de los actores, de los famosos hipócritas, para crear entornos imaginarios. Vehemente es que crea el entorno, como quien está dando un poema acerca del campo, las flores, de los ríos y escuchar el sonido de las aves, mientras él hace los movimientos, cómo bate sus alas el ave, cómo va nadando el pez mientras mueve usted las manos. Eso genera entornos imaginarios, quiere decir, lograr poner en un contexto a las personas a través de movimientos del cuerpo, a través del tono de voz. Eso es vehemencia también, captar la atención, pero también generar la fuerza del mensaje por medio de una buena exposición. Así, la homilética responde a ¿están a gusto mis oyentes? Terminamos el tema de hoy. Este tema daría para varias conferencias, pero apenas busca incentivar por definiciones bíblicas una mejor forma de preparación en el servicio de la predicación. Es importante que usted entienda que este tema simplemente busca incentivarle a usted a meterse un poquito más en el arte de la predicación. Recordemos esto, la ética responde a la pregunta, ¿qué autoridad tengo realmente para enseñar lo que enseño? La exégesis respondió a la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? La hermenéutica responde a la pregunta, ¿están entendiendo las personas lo que yo predico? La homilética responde a la pregunta, ¿están a gusto mis oyentes? Observe estas 4 preguntas, piense en ellas y nos vemos en la siguiente clase.